Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a ustedes, las personas asistentes, a esta tercera sesión del programa de investigación. Me agrada mucho su participación. eh, Locales afuera que nos impiden, que no permiten, pues, que haya estabilidad, pues, en la comunicación. Bueno, bienvenidos todos, en especial al doctor amigo José Mejía. Saludos, José. Saludos igualmente a la doctora Marianela Morales, a Roberto. Hace poco estaban otras personas asistentes. Bueno, en la medida de lo posible se irán incorporando, pero bueno, tomémoslo como una charla o como un conversatorio, digamos, que culmina pues esta primera fase para poder darle entrada a todo el programa de investigación postdoctoral que hemos programado tanto la Universidad Latinoamericana y del Caribe como Solincorp, la empresa Solincorp, Solincorp. Bueno, la temática que nos corresponde está asociada con el tema, en la problemática de la interculturalidad, ¿verdad? Eh, si hacemos una revisión conceptual de este asunto, hallamos que la temática, de alguna manera, cuando se habla de interculturalidad, se pensaba o siempre se pensó que se hacía referencia a la fusión, digamos, armónica, como se puede decir, digamos, de asimilación y articulación entre culturas, entre pueblos, ¿verdad? O entre una cultura y otra, ¿verdad? Se partía de ese principio, una fusión, una unión de culturas. Esa era la concepción. Si ustedes analizan un poco, van a observar que esa fue la concepción que manejó o que se ufanó tanto por repetir la modernidad, lo que llamábamos la modernidad, que hablaba de idea de integración, de síntesis, una integración armónica, y que sabemos que muchos autores de esa época, de ese entonces, bueno, consideraban, por ejemplo, una de las categorías que más se estudió para ese momento, era de que la idea de síntesis nos integraba a todos, en el caso latinoamericano, en un mestizaje, ¿verdad? Bueno, pero ese momento, digamos otrora, en ese instante, en ese momento, observamos que había esa era la concepción, el concepto que prevalecía. No obstante, podríamos decir que desde finales del siglo pasado, era del finales de los 80, la década de los 80, los 90, eh, comenzó a irrumpir, vamos a decir así, una concepción, estudios nuevos, una perspectiva nueva que de alguna manera se diferenciaba de esa concepción, de ese concepto armónico, y que más bien nos habla es decir, se trata de un problema de relaciones sociales entre grupos humanos que residen en un mismo país, por decir así. No se trata de eso, sino más bien donde cada uno de estos sectores, de las agrupaciones, de los grupos que conforman ese país, de alguna manera eh, tienen una visión distinta del problema, de múltiples problemas asociados con la cultura. Esa visión original de la cual hablaba es lo que se llamaba la visión o la consideración hegemónica, la visión hegemónica un tanto, si se podría decir, colonial, que prevaleció durante mucho tiempo, pero que posteriormente, a raíz de la irrupción de muchos sectores que estaban de alguna manera invisibilizados, que no tenían participación en la toma de decisiones políticas, sociales, este, educativas, en especial educativas,
pues no se vislumbraban en el panorama. Pero a raíz de la participación y del reconocimiento que comenzó a tener o que comenzaron a tener estas poblaciones o estos sectores sociales, bueno, digamos, se dieron cambios realmente muy marcados. Es decir, podríamos decir entonces que la interculturalidad se construye no desde ese sentido de asimilación y de integración, no, bajo ningún concepto. Más bien se construye en función del reconocimiento y el respeto hacia el otro y sobre todo, pero desde la diferencia colonial, no bajo esa óptica tan simple, sino que la situación es mucho más compleja en lo que entendemos, pues. Vamos a la siguiente lámina. Fíjense ustedes, ahí está más o menos lo que le estaba explicando cuando se habla de ese sentido de concebir la interculturalidad como que si fuese un problema de asimilación, interculturalidad. Al contrario, lo que se trata de discernir es que las culturas no necesariamente se mezclan para que una absorba a la otra, ¿no? No se trata de que una absorba o asimile a la otra, no, en este caso, y que, sino más bien que de alguna manera cada una guarde su diferencia, si se parece, si es el caso, y que también se mantengan las condiciones de convivencia, pero en sentido de igualdad, tiene una convivencia igualitaria, de equidad, de alguna manera, y de respeto. Eso lo vamos a estar pues, discutiendo más adelante. Entonces, en resumen, como yo les decía hace poco, esta perspectiva se construye desde la diferencia colonial. Como dice ahí, reconoce que las relaciones actuales marcadas por la herencia, están marcadas por la herencia, que las relaciones están marcadas por la herencia de la desigualdad, ¿verdad? Creadas desde la época, inclusive desde tiempos de la colonia. Esas relaciones más bien, en vez de tratar de vincularnos y digamos, demostrar los aspectos que nos distinguen unos con otros, más bien tratan de unificarnos, pero de mantener como una relación de desigualdad en este caso. Entonces, ¿qué es lo que supone la interculturalidad? Bueno, más bien, supone el reconocimiento bueno, sí, de esa diferencia, de lo que constituye definitivamente la parte cultural y lingüística de nuestras poblaciones, de nuestros pueblos, ¿verdad? No solamente en nuestra América Latina, sino estamos hablando a nivel del mundo, ¿verdad? Ese reconocimiento y respeto en cuanto a lo cultural, a lo lingüístico, en cuanto a muchos aspectos que componen la vida de la sociedad. Entonces, la interculturalidad valora la diversidad de las lenguas, lo que se llamaría la diversidad lingüística o étnica, cultural, los saberes, la forma de vida como parte integrante, digamos, de la sociedad en este caso. Y lo que de alguna manera se está tratando de superar es ese modelo hegemónico, residual, lineal, que consideraba como una amalgama de pueblos, de sujetos involucrados en un mismo país en la parte cultural, ideológica y política, ¿verdad? No se integraban de esa manera como tal. En consecuencia, la idea es romper con esa visión hegemónica, única, taxativa de dominación de una cultura sobre la otra. Y ese es el otro problema. Cuando hablamos de hegemonía o de formas hegemónicas, es que una cultura pretende de alguna manera arropar a otra cultura y, digamos, prácticamente como absorberla, ¿no? En vez de procurar, digamos, partir desde un criterio de equidad, de justicia, de unión, o por lo menos no de unión, pero sí de respeto en este caso. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar a la próxima lámina. Bueno, fíjense ustedes, pero si hacemos un diagnóstico en lo que se refiere a la región, lo que es
América Latina, y en muchos países del mundo, por decir así, una de las, esa visión, digamos, hegemónica, ¿qué era lo que aupaba? ¿Qué era lo que pretendía, que se prendía con esa visión hegemónica? Bueno, la persistencia, había como una persistencia, insistencia en que, bueno, la separación debería estar encausada por el racismo. El racismo no solo se expresa en la violencia, es muy importante esto, ¿no? Que el racismo no solo se manifiesta en la violencia, en esa carencia, digamos, en esa diferencia, vamos a decir así, de étnica racial, ¿no? Sino también se manifiesta en otros elementos, como por ejemplo, no solo en la violencia física, sino también en la violencia epistémica, ¿verdad? En la exclusión, ¿verdad? Del conocimientos y saberes de de los grupos sociales, es decir, de otros grupos sociales, de los otros grupos sociales en estos casos. Pero bueno, esa brecha social de desigualdad y de injusticia, ¿verdad? De alguna manera, esa desigualdad, el gran problema estriba o está localizado en que ese pensamiento de mayoría con respecto a minoría, que lo llama majority contra minorities, de alguna manera está tan arraigado en la conciencia de muchos sectores humanos, que inclusive lo concientizan y lo consideran como algo normal, como que si fuese algo normal, es decir, se normaliza, ¿verdad? Ese es un problema que habría que enfrentar o confrontar, porque el punto está en que eso se normaliza, y donde se ve con más claridad es este asunto, es en el dominio cultural, ideológico de una cultura sobre otra, ¿verdad? De una posición cultural con respecto a la otra, ¿verdad? Generalmente la tendencia que digamos que se normaliza es la creencia de que una visión oficial, la visión del Estado, Estado-nación, prevalece sobre las demás poblaciones, pues, sobre un sector, sobre los otros sectores que de alguna manera se consideran, pues, se marginan y se relegan en sus espacios, pues, en sus creencias, en sus visiones del mundo. Bueno, y esto de alguna manera toca, toca lo que se llama los saberes, los saberes. Los saberes, es decir, esta invisibilización de saberes, donde de alguna manera tratamos se piensa que la hegemonía epistémica proveniente de Occidente, la visión epistémica o la visión epistemológica de Occidente, de alguna manera, bueno, se coloca muy por encima de la visión o de todo lo que podría considerarse las otras culturas, de la otredad, digámoslo así. Entonces sus lenguas, sus conocimientos, lenguas y prácticas suelen ser ignorados o desvalorizados, ¿verdad? Fíjense que estamos hablando de interculturalidad en un sentido no de fusión, sino de respeto, de equidad, de, de reconocimiento en este caso. Entonces hay una figura que se ha destacado mucho en este escenario, que es el gran maestro portugués Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos plantea justamente, él dice que no hay justicia social global si no hay justicia cognitiva. Él expresa muchas de sus opiniones, van justamente orientadas hacia ese asunto, ¿no? Por ejemplo, por aquí tomé nota de otras cosas más que él plantea con respecto, por ejemplo, a la universidad, ¿verdad? Él dice que en la universidad, déjeme ver aquí, dice que en la universidad no se plantea pues este criterio de diferenciación. Es decir, se piensa que la única es epistemología. Estamos hablando de la universidad tradicional. Se piensa que las únicas epistemologías son bueno, las que vienen de Occidente, pues es la gran problemática de Boaventura. Y por eso es que él plantea las epistemologías del sur, ¿verdad? Esas epistemologías que de alguna manera han sido no reconocidas, han estado como relegadas.
Pero ¿qué es lo que de alguna manera nos está llamando Boaventura la atención en este caso? Bueno, nos está llamando la atención para mirar entonces el problema cultural, el problema epistémico, pero desde otra variable, desde otra posición, desde otra perspectiva, es decir, del otro, eso mismo que veníamos acotando anteriormente, reconocimiento del otro, es decir, que el otro tenga participación, participación del otro. Y justamente, ¿qué mejor lugar que la educación? Un lugar donde nosotros de alguna manera nos podemos encontrar justamente para construir, para edificar un ciudadano o la ciudadanía eminentemente intercultural. Y a eso vamos, de eso se trata pues la discusión de esta tarde. Vamos a pasar a la próxima. Exacto. Pero fíjense ustedes, cuando vamos y revisamos minuciosamente, un poquito con más de cuidado, el asunto de la interculturalidad, vamos a conseguir que se trata, que es un concepto, como lo dicen, fíjense ustedes, hay un autor que vamos a estar revisando, que es Günter Dietz, que ya aparece claramente, Günter Dietz. Él dice, él plantea, y así también lo plantean otros investigadores o cientistas sociales, antropólogos e investigadores de las ciencias sociales, plantean que la interculturalidad es un concepto complejo, que no es enteramente, que no es un concepto estrictamente descriptivo, no es totalmente descriptivo, más bien es un concepto polisémico, multidimensional, pues. Bueno, fíjense ustedes, lo podemos tomar desde una perspectiva filosófica, lo podemos pensar desde una perspectiva, por ejemplo, pedagógica, lo podemos tomar desde una perspectiva, digamos, jurídica, puede verse desde una perspectiva múltiple, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, que estamos discutiendo esta tarde, lo estamos viendo desde una perspectiva cultural, pero tiene múltiples, digamos, connotaciones semánticas o interpretaciones, si se quiere decir, interpretaciones. Entonces, lo cierto es que el Günter Gibbs plantea que generalmente cuando se hace referencia a este concepto, se habla de relaciones entre mayorías y minorías, como lo decíamos anteriormente, refiriéndose a los grupos sociales, a los sectores sociales, ¿verdad? Por ejemplo, refiriéndose a los sectores, no solamente de un solo sector, sino a los sectores, digamos, digamos, desposeídos, o como se puede decir, digamos, a los pueblos indígenas, refiriéndose a al sector afrodescendiente, o inclusive al sector, a los migrantes, ¿verdad? Sectores migrantes, quienes en este momento, eso lo vamos a ver más adelante, constituyen una verdadera categoría importante a ser estudiada ahorita en las investigaciones referentes a estudios en América Latina en este contexto, ¿verdad? Entonces, esas relaciones, de alguna manera, es como una relación asimétrica, ¿verdad? No es simétrica, porque es una cuestión que se produce, según Günter Dietz, es una relación que nosotros, que nos colocamos aquí, versus ellos, como una distinción más bien, como una separación de unos con respecto a los otros. Entonces, si esa separación no se da a nivel solamente, digamos, a nivel de persona por per se, sino es un problema, tanto se da en la etnia, tanto se da en la lengua, tanto se da en el aspecto religioso o de nacionalidad, eh, bajo un enfoque desigual, ¿verdad? Con, digamos, dinámicas desiguales. Estas relaciones, entonces, Gunther Jackson tienen que esas identidades y exclusiones están entonces dentro de están dentro de esas separaciones, de estas asimetrías. Pero más bien hay otra creencia, otra visión que mantiene que la interculturalidad implica diálogo, diálogo entre culturas, entre pueblos, implica inclusión social, implica horizontalidad, es sinónimo de horizontalidad, perdón. Entonces, justamente
se podría decir que la interculturalidad de alguna manera propicia una interacción equitativa entre culturas dentro de un mismo país. Es decir, más bien una relación de equidad, de justicia, de reconocimiento entre culturas que cohabitan, que habitan en un mismo país. Por ejemplo, muy por el contrario, cuando se mantiene en ese estado de distinción, de diferencia, de separación, un ejemplo que podríamos, que nos muestra que es palpable de esa situación, es lo que ha venido ocurriendo con la población de los migrantes, las poblaciones, las tensiones que se vienen produciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa y en muchos países de América Latina, con las poblaciones migrantes de América, eh, bueno, precisamente reflejan esas tensiones asimétricas, esas posiciones asimétricas y esa visión de nosotros versus ellos, dentro de los distintos órdenes a los cuales se refiere. No es una situación única, se da en distintos niveles, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso se trata de alguna manera de discutir en esta temática que estamos tratando esta tarde. Vamos a darle continuidad, por favor. Bueno, pero en esta materia ha habido aportes, ha habido, digamos, opiniones importantes que de alguna manera propician o procuran cambiar o estudiar más a fondo esta realidad intercultural, esta nueva realidad intercultural que sabemos que se produce, fíjense ustedes, como antes decíamos, se producen estos cambios desde finales del siglo pasado y desde los 90, de la década de los 90, y más adelante va a alcanzar mayores dimensiones, mayores digamos, proporciones. Pero una de las más destacadas pensadoras que ha venido trabajando en este horizonte es Katharine Walsh, los aportes que nos da Katharine Walsh, quien actualmente, hasta donde conozco, es profesora, creo que dirige un programa o fue rectora, no sé exactamente, de la Universidad Simón Bolívar en Ecuador. Bueno, esta pensadora, digamos, ha estudiado densamente el problema de la interculturalidad, pero sobre todo con mucho énfasis en la educación, que es el asunto realmente hacia donde nos vamos a dirigir, hacia donde vamos. El problema de la interculturalidad en el sistema, en los sistemas educativos, en los modelos pedagógicos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ha venido funcionando? Bueno, ella considera, entre otras cosas, primero que se trata de un proceso dinámico y permanente de respeto y aprendizaje, digamos que se da entre un país, entre un pueblo, entre un pueblo, entre una cultura y otra, ¿verdad? Hay aprendizaje entre representantes de una cultura con respecto a la otra. Que en la interculturalidad también se produce un espacio de alguna manera entre las cosas que señala Walsh, habla también donde un espacio de negociación, pero de negociación, fíjense ustedes, utiliza la palabra negociación, pero donde se visibilizan, perdón, de alguna manera las desigualdades, o sea que no es una negociación a toda su cabalidad, en toda su extensión, sino que hay desigualdades. Que se trata de una tarea social y política que interpreta a toda la sociedad, ¿verdad? Esa es otra de las opiniones, de los aportes que ella trata de implicar, ¿verdad? Señalar. Pero por otra parte, ella también señala, una vez que profundiza este estudio, ella señala que se trata más bien de no seguir manteniendo o de superar esa visión única, holística, que se tiene de manera política, social, digamos, religiosa, toda esa serie de aspectos que de alguna manera lo que hacen es separarnos. Esa visión que de alguna manera está muy conectado con esa visión colonial y más bien debería ir en función del reconocimiento de esos sectores que pueden tener participación, es decir, es una visión decolonial más bien. La decolonialidad, tal como la planteaban en su momento, la plantearon en su momento
autores como, por ejemplo, Paulo Freire y Franz Fanon, que han sido destacados pensadores en todo lo que es la región latinoamericana, pues. Entonces, es muy importante los aportes que, digamos, que nos da. Entre otras cosas, pasemos a la siguiente lámina. Ella nos contribuye a darnos, la siguiente, por favor, contribuye a darnos otros aportes importantes. Eh, Ella, por ejemplo, se plantea o llega de alguna manera a la conclusión, ya entrando en materia estrictamente educativa, donde ella señala que la escuela ha buscado, en vez de tratar de unirnos, de unificarnos, la escuela ha tratado más bien de homogeneizar, eh, bueno, homogeneizar estas posiciones, de hacerlas como que si fuesen una sola, unificarlas, ignorando, ignorando precisamente las culturas indígenas o las culturas de los pueblos indígenas y de los sectores afrodescendientes, ¿verdad? Ya eso lo hemos señalado. Entre otras cosas, y eso sí está unido un poco a la postura que en su momento nos mencionan, por ejemplo, Freire en particular, ella es de las que piensa que en esta conversación, en esta discusión, es fundamental ir incorporando la opinión de las comunidades provenientes de esos pueblos, de los sectores indígenas, de los sectores afrodescendientes, si es el caso, es decir, oír también a esas personas, a esos migrantes, es decir, oír las posiciones que tienen con respecto a las dificultades o vicisitudes que confrontan en sus países, de tal manera de aplicar la política de reconocimiento. Claro, esto podría resultar algo utópico, pero esa es la idea con respecto a una interculturalidad, como lo plantea, por ejemplo, esta Catherine Bosch. Entonces, la educación eh, digamos, ya cerrando esta primera parte, es importante tener claro lo siguiente. La educación debe formar ciudadanos capaces de convivir en diversidad. Ese es una de los aspectos que es necesario que nosotros concienticemos y lo tengamos como un norte. Nosotros, los educadores que hemos estado permanentemente en estas líderes de educación, es decir, tenemos una variedad por ejemplo, el caso fue, si fuese el caso de quienes trabajan en contextos interculturales, bueno, ahí hay niños, hay adolescentes que vienen de muchísimos sectores, ¿verdad? Pero sería muy interesante, por ejemplo, oír la posición o las posturas que tienen las comunidades indígenas con respecto al problema de la educación. Es decir, porque, ¿qué ocurre? Porque cada cultura, como ya ustedes saben, cada cultura, cada pueblo tiene sus formas propias, tradicionales de formar a su comunidad, a su pueblo. Por ejemplo, se dice que en el pueblo guayú, la importancia que tiene aquí en Venezuela, en la cultura guayú, la importancia que tiene en Venezuela la presencia de las madres, de la mujer en la formación del niño, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Venezuela, tenemos casos muy elocuentes de este tipo de situaciones donde sí han compartido, se han formado, han participado comunidades provenientes, propias de los pueblos indígenas y han expresado sus propias opiniones y conceptos con respecto al asunto de la educación, cómo educar a sus hijos, cómo formarlos, cómo nutrirlos, por ejemplo, eso que se llama el palabrero en el caso Guayú, es decir, cómo adquirir, por ejemplo, sentido civil para decir una posición civil, para darle resolución a los problemas. Entonces, precisamente de eso se trata. Por eso es que estamos tratando de conseguirnos en educación y que darle espacio a esa diversidad. Pero hay dos preguntas claves, por ejemplo, ¿será que necesitamos, pregunto yo, pues, otro entendimiento epistemológico? Bueno, eso es lo que habría que buscar, lo que habría que propiciar, porque cuando hablamos de entendimiento epistemológico, estamos hablando también del problema del conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento. Y eso tiene que ver con la ciencia, eso tiene que ver con las ciencias de la educación, eso tiene que ver con las ciencias naturales,
en fin, con todas las ciencias, sin distingo, las ciencias humanas. Es decir, cuando hablamos de la ciencia, pero ¿qué ocurre? Ese entendimiento epistemológico es también hacer de la escuela un verdadero espacio donde se puedan plantear problemas de otras comunidades, de otras culturas. Es decir, que nos abramos un poco el entendimiento para poder abrir, perdón, para poder discutir, para poder aupar discusiones donde se puedan conocer más a fondo costumbres, creencias, pensamientos, saberes de esos países, de esas otras naciones, que tengan cabida, que tengan espacio. Entonces, uno también podría, si uno se coloca en el lugar del otro, de la otredad, uno podría plantearse lo siguiente: cómo pensar, porque el pensamiento es lo que nos hace, por ejemplo, construir ideas en este caso. Entonces, ¿cómo pensar desde esa otredad? Es decir, que si fuesen ellos los que tuvieran que pensar, habría que ver si existe la misma, el mismo respeto. Pues es muy probable que sí lo hay, en la medida que son bien tratados, ¿verdad? Que son bien, que hay un tratamiento cónsono, coherente y digamos de respeto de un grupo hacia el otro en este caso. Y a eso va justamente esta educación y ciudadanía intercultural. A eso se refiere concretamente. Bueno, vamos a continuar con la lámina siguiente. Pero fíjense ustedes, cualquiera también podría preguntarse, es decir, antes hablábamos de la brecha social, la brecha cultural, que fue característica de un modelo moderno de cultura o de consideración de una cultura con respecto a la otra, una visión hegemónica, visual, de donde, bueno, el que estaba arriba dominaba al otro, y de alguna manera, bueno, no podía, el otro tenía poca participación. Es decir, aquí intervienen muchos elementos en juego, muchos elementos están en juego. Pero se puede, de acuerdo con lo que he venido revisando, el problema intercultural, de la interculturalidad y sobre todo de la educación intercultural bilingüe, que es lo que de lo que tendríamos que discutir, de alguna manera parece que tiene, por lo que he revisado, tiene su inicio en países como México, tiene su inicio en las escuelas dedicadas a niños y adolescentes, en planteles, en escuelas en México, Perú y Ecuador. Eso es en la década de los 90. Esa fue una revisión. Y bueno, ahí precisamente se comenzaron, óigase bien, a dar los primeros pasos para iniciar una educación intercultural bilingüe, ¿verdad? Una educación intercultural bilingüe, pero ¿qué pasa fíjense ustedes, qué pasa con la educación intercultural bilingüe que se comenzó a dar en aquel momento, que se comenzó a transmitir? Que esa educación intercultural bilingüe, más que todo, estaba centrada en la traducción lingüística de la lengua indígena, en este caso, vamos a decir, en el currículum que se aplicaba, lo que se hacía era hacer una traducción lingüística, digamos, de esa lengua originaria, de esa lengua indígena, y, y no se consideraban elementos como, por ejemplo, las características propias de esa lengua, es decir, la cosmovisión, ni sus saberes, ni las prácticas tampoco de estos mismos pueblos. Aquí tengo yo, por ejemplo, un concepto con respecto a esa visión intercultural bilingüe. Dice claramente, cuando se habla de este tipo, de esta modalidad de educación implicada, donde están implicados los pueblos indígenas, en este caso, en su mayoría pueblos indígenas, porque en los sectores afrodescendientes la situación es distinta, se dice claramente que es una construcción teórica y metodológica criolla. Es decir, es una construcción elaborada desde la visión del criollo. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con la participación de los pueblos indígenas en las discusiones para la elaboración de este modelo pedagógico, este modelo educativo? ¿Qué ocurrió? Bueno, entonces, originalmente se crea desde ese enfoque, es decir, no indígena, para reproducir y respetar los patrones educativos originales. Es decir, era reproducir esos patrones, pero ¿qué ocurre?
que esos patrones originales, esos patrones indígenas originales, eran administrados desde los niveles centrales de educación, como lo dice claramente, eran administrados desde las instancias muy elevadas de educación o por la sociedad claramente hegemónica, que era la que llevaba la pauta del diseño curricular, y no había la suficiente participación, no había participación de estos sectores de los cuales estamos hablando, en este caso de pueblos indígenas. Esta misma educación o este mismo sistema de educación intercultural bilingüe es la que es denominada en Colombia educación formal. Si es la educación formal u oficial, es la educación oficial, que es la educación hegemónica occidental impuesta. Y por cierto, que de alguna manera esa educación oficial impuesta para estos sectores adolecía, carecía justamente que no había participación de los pueblos indígenas. Tienes como buscar un informante, bueno, para que te traduzca, para que te diga cómo es esto y lo otro, pero no había participación realmente. Entonces, de alguna manera, una forma de educación, una modalidad impuesta. Y eso está asociado un poco a la idea que plantea Guillermo Bonfil Batalla, otro pensador, otro antropólogo mexicano, que nos habla de cultura, no habla él habla de cultura autónoma, justamente para diferenciarla de una cultura que no es la autónoma, que es la impuesta por Occidente. Es decir, me impones un modelo cultural, pero no me permites expresarme, no me permites, digamos, manifestar, bueno, cómo es mi cultura, cómo son mis costumbres, cómo son mis hábitos, cómo son mis creencias. Entonces, no. Esa visión entra de un modelo, y eso lo plantea Catherine Walsh, de lo que ella llama precisamente el modelo, ella lo llama un enfoque funcional, una interculturalidad funcional, porque de alguna manera, bueno, el Estado se convierte en un eje hegemónico, el que determina los componentes de ese diseño curricular. Mientras que del otro lado, ella plantea, en este caso, Walsh plantea que el problema habría que verlo desde una visión crítica, de criticidad más bien, una interculturalidad crítica que de alguna manera demuestre las experiencias propias de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que no ese aprendizaje obligado de dominación que impuesto, como estábamos hablando, sino una visión donde más participativa, donde entren en las comunidades, donde participen, donde planteen realmente cuáles son sus necesidades desde el punto de vista y se consideren sus necesidades desde el punto de vista educativo, de hecho, ¿me entiendes? Entonces, ese es muy importante separar, hacer un enfoque funcional con respecto a un enfoque de una interculturalidad crítica, donde se mantengan los elementos y valores que antes señalábamos, es decir, el respeto, el reconocimiento, la equidad, la igualdad, pero bueno, vamos a funcionar bajo un enfoque un poco más integral, pero siempre separándonos, manteniendo la diferencia de los grupos, no unificar todo en un mismo grupo, ¿no? Vamos a darle la continuidad a lo que viene, por favor. Bueno, fíjense ustedes que esta discusión ha tenido, sin embargo, pues después del siglo, de comienzo de este siglo, perdón, después del comienzo de este siglo, se comenzaron a dar serios avances a nivel político, constitucionales. Hay que reconocerlo, pues. Estoy hablando del caso de América Latina, no es un problema nada más que se da como una cuestión que apareció y no. Se comienzan a dar avances y discusiones, que es muy importante, persistentes en los problemas, dadas las preocupaciones, dadas las demandas, los intereses, las solicitudes de pueblos que se pensaban que no tenían arte, que no tenían bueno, que eran conocimientos que sencillamente, es decir, estaban ignorados, como se ha dicho claramente. Entonces se comienzan a dar avances constitucionales y se comienza a hacer reconocimiento, por ejemplo, de los derechos, de los derechos colectivos de cada uno de los miembros que componen, digamos, ese pueblo, pues ese sector. También se comienza en las constituciones a darle protección a la cuestión, al asunto de tipo lingüístico, a las lenguas y a las culturas. Se dedican articulados completos dedicados, valga la redundancia, a la protección de las lenguas. Es decir, la necesidad de preservar las lenguas,
inclusive en evitar que se produzca lo que se llaman los lingüicidios, más bien que se revitalicen, que se refresquen, que mantengan, que eso no quiere decir que se desconecten del problema de la tecnología, no, al contrario, que integren esos elementos y que también se integren en el conocimiento nuevo, la innovación, lo que está produciéndose, pero que haya también participación política de estos pueblos, porque no estaban contemplados, no estaban considerados en las constituciones, no estaban considerados. En muchos países no tenían participación, es decir, y digo lo tengo que decir definitivamente con suficiente conocimiento, que en el caso de Venezuela, en el año 99, en la Constitución, se produce un cambio radical con respecto a estos pueblos, en esa discusión que hubo participación colectiva importante, se produce ese cambio, ¿verdad? Lo digo porque uno de los casos muy conocidos también ocurrió en Bolivia, en Ecuador, donde tienen, inclusive las constituciones tienen nombres indígenas, por decirlo así, ¿verdad? Y en el caso venezolano, hay artículos que están dedicados al asunto de la dirigencia, quienes deben llevar la conducta de los estados, de las regiones, que son personas oriundas, provenientes de los propios pueblos indígenas, y se produce el proceso de municipalización que está establecido en la Constitución nuestra, en este caso. Eso ya de alguna manera se abre el compás porque ya son otros los elementos. Por ejemplo, tenemos miembros que conforman el Parlamento indígena. Eso es importante, que tengan participación y que actúen con la mayor seriedad y en función y en el colectivo indígena en este caso. Entonces, eso es partir en la Constitución. De alguna manera, estas constituciones que se elaboran bajo ese enfoque están hechas bajo un enfoque, bueno, esa es la idea, un enfoque intercultural. Pero vamos a ver que la que viene, la lámina que viene es importante porque de alguna manera nos habla más detenidamente de estos asuntos, ¿no? De lo que estamos, estos avances constitucionales que se dieron o que se han venido dando, porque inclusive aún se están dando. Hay muchos países donde no existen, digamos, en la región, donde aún se mantienen estos pueblos relegados, pueblos indígenas, sectores afrodescendientes. Bueno, y ahora tenemos otro elemento, otro componente que debemos integrar a esta discusión, que es el problema de los migrantes. Mira, fíjense ustedes que hoy día se está produciendo, o desde hace tiempo, se viene produciendo en América una problemática muy enérgica, que está muy al día, que es el problema de la migración de sectores sociales desde un sitio al otro. ¿Verdad? Y no solamente son migrantes, también son nómadas. Es una nueva categoría que habría que integrar a la discusión, el nomadismo, pues nómadas. Se trasladan de un sitio a otro. Hay suficiente literatura que trata este asunto. Hay discusiones serias que se están realizando tanto en Estados Unidos como en Europa con respecto a la problemática de la migración, la excesiva migración. Y hay sectores inclusive que dentro de los migrantes no solamente emigran, sino también que emigran y regresan y reemigran. Esa nueva categoría, también ese nuevo término se está utilizando un poco pensando en lo que significa para los antropólogos, como por ejemplo Marco Y, cuando nos habla de los no lugares, es decir, como un traslado de un sitio a otro, pero nos parece que aquella vieja tendencia de pensar que la cultura había que interpretarla o entenderla en términos de territorio, yo creo que ha venido desvirtuándose un poco, porque ya con estos cambios que se están produciendo a nivel de migración, viene es decir, la tendencia a pensar la identidad en función solamente de dónde se viene, ha venido cambiando, más bien porque hay grupos nómadas que han venido reestableciéndose en otros sitios. Es decir, es un asunto interesante que habría que discutir, pero que podría ser objeto de otra conversación. Entonces, como ustedes pueden ver, en las constituciones de Ecuador, por ejemplo, se incluye el problema del reconocimiento de lenguas indígenas como oficiales en sus territorios. Es decir, se le da el sentido de oficialidad, se oficializan las lenguas indígenas. Eso ocurre también en Bolivia, ¿verdad? Cuando se habla de un Estado, en Bolivia se habla de un Estado plurinacional, como también ocurre en Colombia, o ha venido ocurriendo en Colombia, ¿verdad? Cuando tenemos universidades que están totalmente dedicadas a los pueblos indígenas, por ejemplo, como el Cauca.
¿verdad? Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, que es el caso también de la Universidad de La Guajira, donde los indígenas tienen participación, los pueblos indígenas, docentes indígenas, investigadores indígenas, tienen participación continua en la toma de decisiones, ¿verdad? Y así también podrán ver, como en el caso venezolano, el caso mexicano, existe tal reconocimiento. Y los derechos colectivos, por ejemplo, el problema de los territorios, eso está en discusión en muchos países, el problema territorial, el problema, por ejemplo, los problemas de naturaleza política, de participación del que antes hablábamos, ¿verdad? Los derechos sobre tierras, eso es todo, inclusive hay discusiones completas que hablan sobre el problema de los derechos sobre tierras, ¿verdad? En cuanto a problemas regionales como nacionales. El problema de la educación, como lo vemos aquí, es que lo que pasa es que nos queda un poco tapada por la imagen, pero la educación intercultural ya en la Constitución aparece como algo, la educación intercultural, digamos, obligatoria, la obligatoriedad de la educación intercultural, ¿verdad? Es decir, que en algunos casos también se llama la etnoeducación, pero vista desde la vertiente desde el mismo pueblo indígena, lo que se llama en algunos casos se habla de una pedagogía aborigen, que es producto de la misma, del mismo, es decir, nace desde la vertiente del mismo pueblo. Por cierto, también hay otra figura que está en discusión y que ya viene ocurriendo mucho en muchos países, caso venezolano, que ese es el asunto de los nichos lingüísticos, ¿verdad? Que es una modalidad de enseñanza, pero digamos gerenciada, realizada por las propias comunidades indígenas, que a la larga pues es lo que se está buscando. Esto está de alguna manera en sintonía con lo que en su momento pensó uno de nuestros más destacados investigadores, Esteban Emilio Monzongi, que él decía, mire, no se puede crear realmente ningún proyecto educativo, ningún sistema educativo indígena en armonía si siguen afianzados, si no se le da participación a los propios modelos, a los propios sistemas. Es decir, nunca habrá armonía, dice Monzongi, nunca habrá armonía, ni nada posible, ni será posible hasta tanto los propios indígenas de alguna manera sean los que realicen, los que aupen, los que gerencien, sean los que participen, nos den los elementos necesarios para educar a sus propios, digamos, a sus propias comunidades. Es decir, evidentemente que esta educación en estos términos demanda de un maestro bilingüe, por ejemplo, o trilingüe, que maneje la lengua, pero ¿quién mejor que ese representante para, digamos, para que pueda hablar con propiedad sobre su propio pueblo indígena? Que es el caso del antropólogo venezolano, que siempre lo cito, José Ángel Quintero Güell. José Ángel Quintero Güell es proveniente de la etnia Añú, del estado Zulia. Y elaboró, digamos, escribió su tesis doctoral, bueno, con toda la sapiencia y el conocimiento que tenía de su pueblo, o que tiene de su pueblo, y que es un ejemplo, y lo reconoce cuando él dice claramente, no, apenas la interculturalidad comienza a estudiarse, porque no se estudiaba en las universidades venezolanas, apenas la interculturalidad. Entonces, la interculturalidad de alguna manera también está asociada a los saberes. Es decir, la universidad siempre se caracterizó por destacar el decir, pero en los pueblos indígenas, bueno, el asunto no está en el decir, sino en el hacer. En todo hacer hay un saber, dicen claramente. En todo hacer hay un saber. Un indígena claramente sabe distinguir cuando ve un movimiento, como lo dice, aquí lo dice claramente otro investigador notable que es Walter Porto González, brasileño, ya fallecido, dice, es preciso reconocer definitivamente que el conocimiento está inscrito en el acto de vivir y así la población es siempre, por definición, portadora de saberes, sin los cuales la propia gestión del ambiente se torna inviable. Imaginemos un habitante de la selva, un indio, un seringueiro, perdón,
Si no distingue el olor, el paso de un guepardo, si no distingue los rastros, los golpes en el suelo de una cobra que pasó rastreando, si no distingue los colores, los diferentes verdes y café por causa de los mimetismos, si no distingue los sonidos, él puede morir. Pero ¿qué pasa? Que para su fortunio, él conoce todo eso, ya lo conoce porque ya es parte de su ancestralidad y es parte del conocimiento que recibió en su comunidad desde niño, desde su niñez, ya él, desde su juventud, su adolescencia, tiene la capacidad. Entonces, por eso es que estoy haciendo la distinción entre el decir y el hacer, en este caso la práctica propia que tiene en este caso el indígena, el habitante de la selva. Bueno, vamos a darle la próxima lámina, por favor. Bueno, evidentemente que de todo esto podríamos decir, no sé si podríamos visualizar lo que dice al final, porque en este caso la imagen la tengo de este lado, es difícil. Pero bueno, aquí tenemos las limitaciones y fallas que tiene en este caso. Usted podría decir, bueno, ¿cuáles son las limitaciones y fallas de la educación intercultural bilingüe en Venezuela? Ya antes anunciábamos de que la interculturalidad no será posible hasta tanto no participen directamente los pueblos indígenas en la construcción de ese sistema o de ese modelo pedagógico. Entonces, sería muy mezquino pensar que se seguiría utilizando el castellano, castellanizar este aprendizaje, cuando realmente lo que se quiere es la participación de estos sectores que han estado arraigados, ¿no? Dice claramente, aunque la Constitución reconoce el derecho a una educación bilingüe, bueno, ese es el problema. En la práctica no existe una política clara que garantice el uso obligatorio de las lenguas indígenas en las escuelas. Bueno, tal vez en el caso venezolano es cuestión de revisar, pero en otras constituciones habría que ver si realmente, hablando de la educación intercultural bilingüe, existe esa necesidad y esa obligatoriedad. Entonces, ¿qué ha ocurrido en consecuencia? ¿Qué ha ocurrido con ello? Bueno, que cuando se enseña en los planteles escolares, los maestros que asisten a los planteles escolares siguen utilizando el castellano como la lengua hegemónica para la enseñanza. Entonces, eso trae como consecuencia debilita la transmisión de lenguas originarias a las nuevas generaciones, ¿verdad? Es decir, un niño indígena inserto en un contexto donde sigue recibiendo educación en castellano, a eso se refiere, cuando podría haber la universidad indígena y él pueda seguir avanzando en estos casos, es decir, tener donde él pueda expresar y conocer más a fondo toda su realidad. La falta de integración en el sistema educativo. Entonces, estoy hablando de la educación intercultural bilingüe en sus fallas, no de los proyectos educativos por pueblos indígenas, que es otra cosa, que ya esos sí son conducidos por pueblos indígenas. La educación intercultural bilingüe no fue asumida como parte estructural del Sistema Nacional de Educación, sino gestionada desde los niveles centrales y no se le dio importancia, no se le dio participación a esas comunidades o a esas personas formadas también, educadores, licenciados en educación, con maestrías, todo, que participaran, autóctonos, provenientes de estas comunidades indígenas en los asuntos indígenas, pues, en las cuestiones que están directamente inmanentes, que son pueblos indígenas. Esta fragmentación limitó recursos, continuidad y articulación con otras políticas públicas, reduciendo su impacto real. Entonces, la educación intercultural bilingüe siguió manteniendo ese esquema único, hegemónico, porque, bueno, no le daba cabida al castellano. Perdón, al castellano no, a las lenguas indígenas. Al contrario, se castellanizó, se utilizaba como lengua de enseñanza. Y el modelo educativo, bueno, ahí lo dice claramente, se mantuvo anclado a metodologías occidentales, dice claramente. Oí por ahí que se estaban propiciando cursos con metodologías raizales, es decir, metodologías propias, en este caso para la enseñanza,
para el cultivo, para todo lo que implica el saber, en este caso, lo epistemológico, se están implementando en este momento en muchos espacios educativos, de tal manera que se conozcan también estas metodologías, estas maneras de enseñanza, se le abre espacio a esta manera de enseñar. De ciencia, como dice Quintero Webb, la otra ciencia, implementar la otra ciencia, una ciencia que tal vez no prevalece tanto el asunto de la individualidad, sino donde todos participan, el colectivo. Porque esa es una de las características que tiene la discusión y la educación en los pueblos indígenas. Es que no se habla del yo, sino del nosotros. Todo propicia, emerge de una discusión en colectivo, en grupo. Entonces, esta exclusión refuerza precisamente esta exclusión, el no hacer este tipo de cosas, refuerza el modelo epistémico, hegemónico, si se puede decir, y devaloriza los aportes culturales de las comunidades originarias, ¿verdad? Entonces, allí no puede haber una interculturalidad, digamos, que propicie una ciudadanía realmente donde hay un ciudadano que está eminentemente, que eso, que puede ser eminentemente intercultural, sino más bien se está convirtiendo como en un repetidor, pues ya de aspectos o de procedimientos educativos ya existentes. Que viene luego, por favor, la siguiente. Bueno, este esquema de alguna manera lo que hace es interpretar el problema. Ya antes hablamos de la interculturalidad crítica, que es la que parece ser la fórmula, la manera, la forma, diríamos, más recomendada en estos casos para tratar el problema de la interculturalidad. Darle qué implicaciones tiene, qué dice diferencia con respecto a la otra. Bueno, mire que el problema no puede partir desde la visión esta de lo que plantea la educación, de lo que plantea el Estado-Nación. Es decir, como modelo educativo, como sistema educativo, no puede ser en exclusivo lo que emerja desde la problemática de Estado-Nación, es decir, lo que se instale desde allí. Dice, no se trata solo, no se centra, perdón, solo no se centra en la diversidad cultural. Claro, entonces, si se habla de ciencias naturales, entonces no se le abre espacio a otras ciencias. Es decir, hace poco hablábamos de otras ciencias, sino en cómo las relaciones entre pueblos han sido históricamente atravesadas por el colonialismo. Es como un proceso histórico, ¿no? Proceso histórico. El racismo y la desigualdad estructural. Eso es cuando uno revisa los diseños, los modelos, tal vez curriculares en este caso. Reconoce jerarquías de poder. Bueno, por ejemplo, aquí en este cuadro se ve que el poder, ahí dice, eso lo plantea la señora Catherine Walsh. Ella dice que generalmente ese poder hegemónico lo gerencian, está en manos, lo dirigen, pues, las clases. Bueno, ella sí habla directamente de las élites blancas, de la blanquitud como elementos que están allí, que son los que plantean este asunto. En materia de hegemonía, ocupan ese poder, ese eje que está arriba. Y también lo plantea, digamos, en el caso medio, que no se distingue muy bien, ahí ubica los sectores, hay otros sectores que están allí, solamente los indígenas, sino afrodescendientes, que están como propiciando la manera de participar, pero que siempre se mantienen, aquí lo dice, reconoce jerarquías de poder. Señala que el sistema social coloca blancos y blanqueados en la cima, mientras pueblos indígenas y afrodescendientes ocupan posiciones subordinadas. Es decir, lo que se llaman forman parte de las pedagogías, de los sectores subordinados. ¿Verdad? Estas jerarquías no son naturales, sino resultado de una estructura colonial que siguen vigentes. Es una problemática que tendríamos que ver, insisto, en los estilos de gobierno y en las constituciones de los países de América. Se busca transformar estructuras sociales, políticas y epistémicas. Evidentemente, es lo que se está propiciando, una transformación, el reconocimiento de los otros. No basta con reconocer la diversidad, por cierto. Se trata de cambiar las instituciones. Eso lo plantea Catherine Walsh, que es necesario también cambiar las instituciones, la manera, la forma como han venido gerenciando, discutiendo este asunto, las instituciones, y los modos de pensar y los sistemas de conocimiento también.
darle entrada. Por ejemplo, las universidades tienen que abrirse a este tipo de educación, no cerrarse, confinarse solamente a ciertos espacios. Por ejemplo, abrir la discusión sobre la violencia epistémica, ¿verdad? La violencia epistémica, ¿verdad? Hay casos notables que reconocen que, digamos, donde no tienen participación jóvenes venidos de pueblos indígenas. Es decir, no tienen la participación en esos espacios, digamos, universitarios. Es decir, eso ha venido cambiando, por supuesto, se ha abierto, hay cambios en ese sentido, hay que reconocerlo, hay cambios. Es decir, en las constituciones, en los países, se han dado saltos para que estos sectores se vayan incorporando y se abran universidades donde puedan participar miembros, componentes de sus comunidades. Vamos a pasar a la otra. Bueno, fíjense ustedes, fíjense ustedes, esto es una reflexión que yo hace algunos años se me ocurrió crear una línea sobre violencia epistémica en los pueblos de América Latina, Brasil y el Caribe. Y bueno, yo considero que estos ejes que aparecen acá pueden servir de orientación para el estudio del problema de la interculturalidad, por ejemplo. Por ejemplo, el eje educativo nos puede permitir estudiar cuál ha sido la dinámica de reconocimiento, de preservación y revitalización de las identidades culturales diversas. ¿Verdad? Por ejemplo, sé que desde el eje educativo nosotros también hemos venido pensando en la revitalización, así como se habla de la parte lingüística, también hablamos, hay lenguas que están en proceso de extinción, eso también es un problema que habría que motivar el estudio, pero también hemos pensado en la revitalización de las literaturas indígenas, revitalizarlas, mantenerlas, que no desaparezcan, pero eso también tiene mucho que ver, está muy asociado con los hablantes, ¿verdad? Si las lenguas desaparecen, pues con ellos se va toda la cultura, se va la cultura por completo de un país, se va la historia, desaparece. Hay otros ejes que pueden ser también orientadores, que sirven de orientación, el eje cultural, eso de examinar, por ejemplo, la hegemonía cultural con respecto a esa no hegemonía, a esa carencia hegemónica, y los procesos de invisibilización, es decir, de no reconocimiento pues, o de exclusión, sería más sencillo pensarlo. El eje estético, ese es otro eje importante que tiene que ver, está asociado, perdón, investigar las expresiones artísticas, musicales, danza, arte visual, como espacios de resistencia y diálogo intercultural. Esa es una palabra importante, esa palabra que en muchas ocasiones le repitió un familiar mío, hermano, Omar González Ñáñez. Él siempre decía que la resistencia de los pueblos indígenas por su reconocimiento continuará. Decía claramente, la resistencia continuará. El eje político, el eje social, es decir, socioeconómico, perdón, es decir, estos ejes nos dan orientaciones sólidas para poder estudiar este asunto, ¿no? Examinar este asunto. Sería cuestión de profundizar un poco más en los contenidos para ver cómo podemos orientar nosotros este tipo, cómo podemos dirigir, contribuir a hacer investigaciones en este horizonte o bajo este horizonte de educación, de la creación de esa interculturalidad crítica, más bien, no funcional, sino crítica, que permita la participación, reconocimiento, equidad, igualdad de todos los componentes, de todos los pueblos indígenas en las regiones, ¿no? En distintas regiones. Bueno, creo que después de esto, no sé si habrá alguna lámina más que me falte. Creo que, bueno, sí. Bueno, en resumen, ¿a qué es lo que estamos tratando de propiciar? Bueno, una ciudadanía intercultural. Es decir, la construcción de una ciudadanía intercultural. Eso implica, de alguna manera, bueno, que todos esos elementos que aparecen allí sean considerados constitucionalmente, sean manejados, sean considerados por los ciudadanos de un país, ¿verdad? Fíjense ustedes que en las constituciones anteriores los pueblos indígenas no tenían ese estado de ciudadanía. Eso es lo que estamos propiciando, lo que se está propiciando.
que el sentido de equidad, de justicia, el reconocimiento y aceptación de esos saberes subalternizados, es decir, que reconocerlos en todos sus espacios, en esos espacios de encuentro, en los espacios donde pueda discutirse, hablarse de estos conocimientos. Como un logro, la interculturalidad vista desde esta óptica, simplemente, vamos a decir así, sencillamente constituye un camino hacia una auténtica, y eso lo coloco yo, esto contribuye hacia una auténtica paz social. Es decir, no a la violencia desde el punto de vista, por ejemplo, vamos a decir epistémico, sino a la construcción de una paz social. La interculturalidad, de alguna manera, es una herramienta para el logro de una verdadera paz social, en este caso. Creo que no hay más láminas con respecto a esto. Gracias. Muy bien, luego de esta interesante conferencia, paso a destacar algunas ideas para iniciar el proceso de discusión. El doctor González nos lleva justamente a la elaboración, a la construcción de un concepto de interculturalidad basado en la diferencia, en la asimilación, en la pluralidad y justamente va hacia un diagnóstico del término donde destaca justamente las formas de racismo, brechas sociales, la invisibilidad de los saberes indígenas y justamente la necesidad de ir hacia una justicia cognitiva, trayendo a la mesa el concepto de Boaventura de Sousa. Allí justamente va hacia la elaboración del concepto y apunta hacia lo complejo, polisémico, múltiple, multidimensional, dialógico y con sentido horizontal y para dar garantías firmes de una interacción equitativa buscando la inclusión muy sólida, muy sustantiva, que es justamente la convivencia en la diversidad que lo lleva al análisis de la educación y ciudadanía intercultural y justamente le permite enfocar justamente el inicio de la educación intercultural bilingüe, donde destaca la participación de México, Perú y Ecuador. También hay dos ideas muy interesantes que yo creo que vale la pena ir a la discusión de ellas, que justamente pasa por los avances constitucionales y como problema social regional el tema de la migración y sus categorías. Justamente señala la migración, la condición, la categoría de nómada y los remigrantes. Yo creo que justamente vale la pena invitar a la comunidad académica regional hacia la discusión de esas nuevas categorías que señalan justamente un problema con el cual convivimos, no solamente en la región, sino en el mundo. Justamente a una idea realmente, un planteamiento muy interesante que vale la pena justamente sentarlo en la mesa e ir justamente a su discusión, que es la interculturalidad crítica. Es una idea muy robusta que nos lleva y es el asiento justamente de la idea de cierre, que es la ciudadanía intercultural. Entonces, justamente bienvenida a esas ideas para su análisis, para su discusión. Lo felicito, me gustó mucho su conferencia. Queda abierta justamente el derecho de palabra, la discusión de los asistentes y justamente quisiera yo comenzar con este planteamiento de la interculturalidad crítica, Víctor, porque cuando hemos hablado de interculturalidad siempre hablamos desde lo hegemónico. Pero en el recorrido de los últimos años hemos visto justamente ese pensamiento de los otros, cómo se ha venido, de alguna manera lo hemos conocido, gobiernos indígenas en la región, gobiernos de mujeres, justamente la visibilidad de la mujer, la visibilidad del indígena. Entonces, de alguna forma, ese otro se ha venido visibilizando progresivamente. Es cierto cuando lo dices que el avance constitucional en los países es algo que está allí en la letra, pero en la práctica, en las dinámicas sociales, en la elaboración de políticas educativas, no vemos justamente ese movimiento, pero sin embargo sí vemos
cómo el tema ha ido hacia otros términos de visibilidad, de visibilidad pública, y me refiero justamente a lo indígena y justamente a la mujer, ¿no? Como uno de esos términos que entra justamente dentro de esta interculturalidad. Este planteamiento quisiera ponerlo allí sobre la mesa y queda abierto el derecho a la palabra. Doctor José Mejía está levantando, tiene la palabra. Ok, gracias, muchas gracias. Doctor Víctor González, lo felicito por su exposición bastante interesante y de mucha actualidad. Hay una duda que yo quiero resaltar en esto, en la invisibilidad de las etnias, pero si las nuevas generaciones mismas no quieren hablar el idioma, ¿qué puede hacer el Estado allí para que se motive a la nueva generación? Creo que hasta le da pena a los muchachos hablar el idioma originario de las etnias, y en el caso de Venezuela tratan de hablar en español. En las escuelas mismas le hacen lo que ahora llaman bullying. ¿Qué noticias tiene usted al respecto sobre eso? Bueno, tanto como noticias no, pues, sino, bueno, eso que usted está mencionando, doctor, está muy asociado con lo que se llama la vergüenza cultural, ¿verdad? Es decir, es como cuando otros sectores, es decir, por cuestiones de identidad, por cuestiones de, eso es como una negación de la propia identidad del individuo, como una negación de la identidad, sentir vergüenza cultural. Y eso ocurre con mucha frecuencia, como bien usted lo señala, en sectores donde de alguna manera han perdido, han perdido un poco ese sentido de, yo diría, de, no voy a utilizar la palabra resistencia, pero sí bueno, de lo que son, y de existencia, de origen, propio sentido de origen, de proveniencia, de origen, de su propio sector que lo representa en este caso. Ejemplos sobrarán, como bien usted lo señala, ejemplos sobran, dado que vemos también jóvenes muchachos, fíjense usted, le voy a narrar un caso que en algún momento me lo comentó una persona, donde me decía que había una muchacha, creo que Yanomami, que fue a buscar una información en una biblioteca, una determinada biblioteca de mucho prestigio, una biblioteca de mucho prestigio, pero cuando ella se acercó a la biblioteca, ella estaba residenciada en este momento en Caracas y estudiaba en Caracas, en este caso, estaba residenciada aquí. Cuando se acercó a esa biblioteca, ella consiguió que todo el material que ella estaba buscando no estaba escrito, no aparecía en español, no estaba en inglés. Es decir, estaba en inglés. Es decir, la información estaba en inglés. No había sido traducido al castellano, básicamente. Es decir, ella quería tener información mucho más completa, ya ella la conocía, pero como propia, como oriunda de allá, pero no la tenía. Es decir, si al caso vamos, son múltiples los casos, valga la redundancia, que se producen de ese ejemplo que usted nos trae, ¿verdad? Es decir, bueno, yo creo que el llamado está en que esos jóvenes no se desarticulen de sus propios orígenes, de sus propios elementos identitarios, lo que lo identifican como tal. No se desarticulen, mantengan la comunicación permanente, porque y al caso vamos a encontrar muchos elementos que más bien propician la separación de este joven por procesos de transculturación. Hoy entrarían procesos de transculturación porque lo ven como un elemento de prestigio, una lengua de prestigio comparada con una lengua que probablemente ellos lo ven con vergüenza, que es su propia lengua indígena, llámese digamos, Guayú, o llámese Yanomami, o llámese Baniba, o llámese Curripaco, o llámese Quechua, o llámese Aymara. Es decir, las situaciones pueden ser muy variables,
pero yo creo que ese sentido de originalidad y de autenticidad no es común, no es una situación común. Solamente creo que se produce en esos casos donde hay jóvenes que, bueno, sencillamente rechazan, se aglutinan más al modelo asimilacionista criollo y terminan aceptándolo, pero eso no implica que van a olvidar sus orígenes, es decir, mantienen la vinculación aún con sus orígenes. El hecho de hablar una segunda lengua les da más bien a ellos la capacidad y le permite a otros conocer más esas otras constelaciones, esas otras realidades que están abiertas. Entonces, la inteligencia consiste en mantener una actitud digamos, resistente, es decir, bueno, vamos a mantener la lengua, vamos a darle continuidad, vamos a luchar porque prevalezca como lengua en este sentido y no contribuir a su extinción. Porque tiene mecanismos para estos jóvenes, para estos adolescentes o jóvenes que de alguna manera, bueno, terminan más bien adaptándose más a fondo con la cultura exógena, la que tienen, en este caso, han aprendido. Pero yo creo que los patrones originales aún se mantienen. Es decir, la separación no creo que se dé de esta manera, pero se mantiene. Ejemplos, hay muchos ejemplos, evidentemente. No sé si eso... Correcto, está bien, interesante. es más interesante. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por cerrada la conferencia. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ha sido realmente un placer compartir estas conferencias iniciales de nuestro programa postdoctoral, y toda la información para el registro, inscripción, queda disponible en nuestro correo electrónico esdiscurso@gmail.com. Allí será atendida todos sus planteamientos, todas sus solicitudes, y justamente los estaremos en nuestra próxima actividades, que las anunciaremos oportunamente.